15. En realidad el enfoque es en el versículo 15. Voy a predicar de un solo versículo. Casi nunca hago eso, pero pensé que era importante compartir con ustedes esto hoy. Dice la palabra de Dios: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Por supuesto, Pablo está escribiendo la epístola a Timoteo, una carta a su hijo espiritual Timoteo, quien se encuentra en la región de Éfeso haciendo la labor del ministerio. Y en el versículo 15 le dice Pablo a Timoteo: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te pedimos en esta tarde que bendigas esta iglesia. Te agradecemos por todas las cosas que están pasando aquí, por todas estas preciosas personas que están acá, Señor, por el ministerio del Pastor Ángel, por el aniversario número 33, y te pido que esta iglesia persevere, que permanezca, que la levantes, que sea una fortaleza en esta comunidad, que sea una iglesia que se distinga por la fidelidad a ti, Señor. Guarda a cada uno y al abrir tu palabra en esta tarde, con humildad pedimos sabiduría y dirección para poder explicar lo que tu Espíritu, Señor, desea compartir al corazón de cada uno en esta tarde. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Para qué necesitamos una iglesia? ¿Para qué necesitamos una iglesia? A veces, cuando nosotros no entendemos la razón o el propósito de la iglesia, es fácil para nosotros pensar que podemos ser personas espirituales o cristianos o creyentes sin necesidad de una iglesia. He escuchado personas que dicen: ¿yo para qué necesito una iglesia? Yo soy mejor cristiano en mi casa, ¿verdad? Porque si voy a una iglesia, las iglesias están llenas ¿de qué? De problemas. Ahí hay pura gente que tiene problemas unos con otros, y hay dificultades y hay situaciones, y entonces yo mejor me quedo en mi casa. ¿Para qué necesito una iglesia? Y a veces pensamos que las iglesias son desechables, cosas no importantes. Lo refleja muchas veces la manera como nosotros actuamos para con la iglesia. Muchas veces menospreciamos la iglesia, muchas veces no apoyamos a la iglesia con nuestra economía, con nuestro dinero, no apoyamos a la iglesia con nuestros dones, a veces ni siquiera apoyamos a la iglesia con nuestra presencia, ¿no? La manera como nosotros consideramos la iglesia, la consideramos muchas veces un asunto de segunda importancia en nuestra vida. Hay cosas más importantes, ¿cierto? Y la iglesia muchas veces se convierte en un asunto de segunda importancia. No es tan importante. Hay otras prioridades en la vida, cosas que desde nuestra perspectiva muchas veces pensamos y consideramos que son más urgentes. Y sin embargo, quisiera hoy hacer una defensa de la iglesia, y quisiera hoy venir delante de ustedes y hablarles por qué es tan importante que una comunidad como esta, una comunidad donde hay una gran cantidad de personas de habla hispana, ¿por qué es tan necesario que haya una iglesia en este lugar? Y no solamente en este lugar, en las iglesias donde está el pastor, viene de Cleveland, ahí ellos tienen una iglesia, ¿verdad? La iglesia Maranata. ¿Por qué es indispensable y necesario que haya iglesias cristianas que predican la palabra de Dios verdaderamente bien en estas comunidades? Entonces vamos a comenzar. ¿Por qué necesitamos las iglesias? Bueno, el apóstol llama en este pasaje para que, si tarda, en el versículo 15 le dice: sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, y la llama columna y baluarte de la verdad. Nuestras comunidades, nuestro mundo, nuestra sociedad necesita iglesias, y las necesita urgentemente. Las iglesias son artículos, si lo podemos llamar de esta manera, de primera necesidad. Son completamente y absolutamente necesarias. ¿Por qué? Porque en el mundo existen por lo menos 3 o 4 peligros si no hay una iglesia. En primer lugar, y voy a compartir algunos pasajes, así que si usted tiene su Biblia, por favor venga conmigo. En primer lugar, el apóstol llama a la iglesia columna y baluarte de la verdad. Bueno, en el mundo existe mentira.
En el mundo está gobernado por un ser espiritual llamado Satanás en la Escritura, la serpiente antigua, como usted quiera llamarlo. Y en Juan 8:44 el Señor Jesucristo nos dijo que este es el padre de mentira, que el propósito de Satanás es engañar. Su propósito es mentir. Desde que él se convirtió al pecado, se convirtió en un ser que retó a Dios, desde ese momento en su boca, en sus palabras, en sus pensamientos solamente hay mentira. Él es el padre de mentira. Y el propósito de Satanás es engañar, es conducir nuestra mente y nuestro corazón en dirección del engaño. Ahora, yo sé que cuando hablamos de Satanás, y a veces nosotros no hablamos mucho de él, hay iglesias donde se habla demasiado de Satanás y se le reprende y se hacen un montón de cosas. Y muchas veces dentro de todo ese tipo de pensamientos o de formas que la gente piensa con respecto a Satanás, perdemos cuál es el verdadero ministerio, si lo pudiera llamar de alguna manera, o la obra de Satanás. La obra de Satanás no tiene que ver, mis hermanos, como muchas veces nuestras culturas son muy supersticiosas y tenemos mucho temor de que el diablo se nos aparezca en la noche. Eso no va a pasar, ¿verdad? Espero que no te pase. Si un día te pasa, vas a recibir un susto muy grande a lo mejor, pero no va a pasar de ahí. En las iglesias muchas veces se predica que las personas actúan pecaminosamente porque tienen espíritus que están viviendo dentro de ellos y hay que exorcizar esos espíritus. Estas enseñanzas no son del Nuevo Testamento. No estamos diciendo que Satanás no puede poseer a una persona, pero no puede poseer la voluntad de la persona 100%. ¿Sí? ¿Cuál es la verdadera obra de Satanás? La verdadera obra de Satanás, mis hermanos, es más sutil, es más escondida. Es una manera de actuar que muchas veces nosotros ni siquiera entendemos. Vengan conmigo, por favor, a lo que dice Efesios, capítulo 2, versículo número 2. Bueno, vamos a leer desde el primer versículo. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera ¿en quién? En los hijos de desobediencia. Vean esa palabra opera. Significa que detrás de la actitud de desobediencia de las personas para con Dios está ¿quién? Está Satanás. Cuando existe una persona que desobedece a Dios, que no quiere entender los mandatos de Dios, que no quiere tomar a Dios en cuenta en su vida, detrás de esa decisión, detrás de esa actitud está la obra de Satanás. Ahí está la operación de Satanás. Solo una vez recuerdo a un señor que vivía una doble vida. Una de estas personas que vienen a la iglesia, pero al mismo tiempo, afuera de la iglesia, vive como un incrédulo. Recuerdo que ellos tenían su compañía de limpiar casas y de hacer jardinería. Y un día los contrataron para limpiar un templo satánico. Y entraron varones de Oaxaca, hombres de Oaxaca. Y cuando vieron todas las efigies, imágenes y todos estos símbolos que se ven tan espantosos en el templo satánico, estaban muertos de miedo, estaban aterrorizados. ¿Por qué? Porque sentían que estaban en la presencia de Satanás. Lo que estos varones no entendían es que ellos vivían bajo el dominio y el gobierno y la autoridad de Satanás. Meterte a un templo así y estar espantado porque ¿qué me va a hacer Satanás? Porque estoy aquí, es no entender que cuando nuestra vida está en desobediencia para con Dios, ahí está la obra de Satanás. En 2 Corintios 4, si me hacen favor, Efesios, vayan hacia atrás en su Biblia, van a encontrar Gálatas y luego la 2 Corintios, en el capítulo 4, el apóstol está hablando del Evangelio, el Evangelio que le fue encomendado a él
como su ministerio y está hablando de esta posesión tan gloriosa que es la bendición de compartir el Evangelio y cómo ha esparcido el Evangelio por diferentes lugares y cómo ha sufrido por el Evangelio. Pero en el versículo 3 y 4 nos dice esto. Nos dice: pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, este es un eufemismo para referirse a Satanás, Él es el Dios de este siglo, así como en Efesios nos dice que Él es el príncipe que opera en los hijos de desobediencia, así aquí lo llama el Dios de este siglo. Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿En dónde está la obra de Satanás? La obra de Satanás está en poner un velo en los ojos espirituales de las personas para que no puedan entender cuánto necesitan a Cristo. Es poner una venda espiritual en el ojo espiritual para no poder entender tu condición de pecador, para no poder entender qué tan urgente necesitas venir y confiar en el Salvador, para que en lugar de que confíes en Cristo como tu Salvador, confíes en ti mismo, confíes en tu religiosidad, confíes en tu propia moral, confíes en tu propia bondad. O yo soy una buena persona, yo sé que Dios sabe que soy una buena persona, tengo mis defectos, ¿cierto? Pero yo sé que Dios al final va a decir: yo sé que tenías un buen corazón. Y confiando en estas ideas, vas camino al infierno. Ahí está la obra de Satanás. Ahí está el engaño de Satanás. Ahí está la manera como Satanás ciega la mente de las personas. Es triste, mis hermanos, que aquí en las iglesias estemos predicando el Evangelio semana tras semana, y hay personas que están escuchando el Evangelio semana tras semana y su corazón está endurecido para con el Evangelio. Viven vidas dobles. Salen de la iglesia y viven como si Dios no existiera. Son ateos prácticos. No son ateos en declaración. ¿Sí? Y tú les preguntas si creen en Dios, dicen que sí. Pero cuando salen de la iglesia, viven como si Dios no existiera. Ahí está el engaño de Satanás. Ahí está la obra de Satanás. ¿Por qué el mundo necesita una iglesia que hable la verdad? Porque Satanás está activo en el mundo. Y su actividad es real. Y no vamos a combatir a Satanás declarando guerra contra él. No vamos a combatir a Satanás reprendiéndolo. ¿Sí? No vamos a combatir a Satanás haciendo exorcismos. Vamos a combatir a Satanás abriendo nuestros ojos espirituales por medio de entender la palabra de Dios. Vamos a combatir a Satanás por medio de la verdad. ¿Se entiende eso? Ok, pero no solamente eso. Tenemos un ser malévolo que odia a Dios, que odia todo lo que corresponde a Dios, cuya meta y cuyo propósito es que la creación de Dios sea pervertida y es que la gente no pueda entender ni se vuelva en arrepentimiento al Evangelio de Cristo. Pero no solamente tenemos eso. Este ser es el Dios de este mundo, gobierna sobre este mundo, y en este mundo hay una serie de argumentos y de ideas que entran en la mente y en el corazón de las personas para apartarse de la sincera y verdadera obediencia a Dios. Déjenme darles algunas de ellas. Esta no es una lista exhaustiva, pero por ejemplo, una de las cosas que el mundo nos dice es: no hay Dios. ¿Cierto? Los jóvenes van a la escuela, les enseñan en la clase de biología que la creación no es como dice el libro de Génesis. Y entonces tenemos estos jóvenes que crecieron en la iglesia. ¿Qué ocurre con ellos? Se apartan del Señor porque dicen: no hay Dios. Algo en la mente y el corazón de las personas les lleva a pensar que todo lo que se refiere a Dios, a la religión, es falso. Si no hay Dios, si no existe Dios, entonces yo no tengo a quién
rendirle cuentas en mi vida. Otras de las cosas que el mundo nos vende es la idea de que si Dios no existe, entonces yo tengo derecho a hacer lo que quiera con mi vida. Las personas piensan, yo tengo la autoridad para hacer lo que yo quiero. Esa es una enseñanza incorrecta. Porque si existe un creador que te hizo y que te formó y te hizo Él, entonces tú debes obedecer sus mandatos. Pero es más fácil en mi mente concluir y decir, no hay Dios, y el mundo me apoya. La mayor parte de la gente cree esta verdad. Y como lo dije hace un momento, muchos que están en la iglesia también lo creen. No lo declaran abiertamente, pero en sus corazones y en sus vidas viven como si Dios no existiera. El mundo también te dice que lo material es lo más importante. ¿Sí? Nosotros venimos de Latinoamérica y nos cruzamos la frontera de muchas maneras, legal o ilegalmente, ¿sí? Por el río, por la montaña, o por el desierto, por donde sea. Y venimos para acá, ¿por qué? Pues porque queremos hacer una mejor vida. Andamos en búsqueda de las cosas materiales. Hacemos un gran sacrificio para poder obtener aquellas cosas que deseamos. Pero ¿verdad que cuando se trata de las cosas espirituales no hacemos el mismo sacrificio? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque algo en nuestra mente nos ha dicho que lo espiritual es secundario. Miren, cuando el Señor Jesucristo estaba siendo tentado, había estado 40 días y 40 noches sin comer. Y vino Satanás y le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Si eres el Hijo de Dios, ¿qué va a hacer? Convierte estas piedras en pan. ¿Sí? Ahora, esto no dice el pasaje, pero en mi mente el razonamiento es así. Ya has estado 40 días en ayuno, ¿no? Eso es suficiente sacrificio para Dios, ¿no? 40 días es suficiente. Usa tu poder divino, ¿para qué? Para alimentarte. La idea que Satanás le está diciendo a Cristo es esta. Le está diciendo, tú necesitas vivir. Tu cuerpo necesita ¿qué cosa? Necesita el pan. Aliméntate. Porque lo más importante en la vida es ¿qué cosa? Comer. Tener salud. Estar bien. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? La respuesta del Señor es no solo el pan vive, ¿no? So, Jesús no está dispuesto a aceptar la postura de Satanás. Satanás le está diciendo, tú eres un cuerpo y lo más importante es que mantengas este cuerpo vivo. Y Jesús dice, no, lo más importante no es que este cuerpo esté vivo. Lo más importante es que yo honre a Dios con mi vida, porque ahí está mi bendición espiritual. El aspecto espiritual es mucho más importante, mucho más urgente, mucho más trascendente. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no te encargues tanto del ejercicio corporal, porque el ejercicio corporal para nada aprovecha. Eso va a decir, ¿cómo que para nada aprovecha? Me quita la diabetes, hace que mi corazón funcione mejor, ¿sí? Me hace menos gordito, más atractivo o atractiva. Sin embargo, te digo esto, por muy guapo, muy guapa que estés, a través de todo el ejercicio que haces, y te dedicas todas las semanas, 1 hora diaria a hacer esto, cuando mueras, toda tu belleza, todo tu esplendor, se va a quedar aquí. Así es. Aleluya. Y lo triste es que ese esplendor no va a durar para siempre. ¿Sí? Cuando llegues a los 40, vas a ver cómo llegas así arriba y de repente todo empieza a decaer y todo se empieza a caer. Aunque lo quieras levantar, ya no levantas. ¿Sí? No se diga los 50, bueno, ya aquí algunos hermanos ya los estoy, ¿verdad? Algunos hermanos, hermano, espérense cómo. Entonces, Gracias, Señor. ¿qué es más importante? Lo espiritual, pero algo en nuestra mente nos dice que lo físico es más importante. La realidad es el esfuerzo que hacemos por aquellas cosas que son materiales es más fuerte
más duro que el esfuerzo que hacemos por nuestra vida espiritual. Este es un engaño de Satanás, es un engaño del mundo. Otro engaño, no hay justicia o juicio. La serpiente le dijo a Eva, ¿recuerdan la historia? ¿Recuerdan la historia? Dios les dijo, no coman de este árbol. Porque el día que comas, Dios dijo, ese día vas a morir, significa ese día viene el juicio. ¿Y qué vino la serpiente a decir? La serpiente dijo, no morirás. Un gran engaño, terrible engaño de Satanás es este. No te preocupes, nada te va a pasar. Sigue tu vida pecaminosa, nada va a pasar. No te preocupes de lo que dice la Biblia y mucho menos de lo que dicen los predicadores. Los predicadores nada más te quieren manipular, nada más quieren manipular tus emociones. Y en nuestra mente pensamos y actuamos como que no vamos a ser un día juzgados. Y muchas veces en nuestra vida encubrimos pecaminosidad. Y estamos, hace rato la historia, ¿verdad?, de los hombres que cuando el pastor llegaba, ¿qué hacían? Escondían la cerveza. Muchas veces nosotros escondemos muchas cosas, pero Dios mira todas las cosas. Significa, muchas veces tenemos más temor de las personas que el temor de Dios. Y ahí está el engaño del mundo. Cuando una persona no cree que va a ser llamada a juicio, si no existe juicio, entonces ¿qué importa lo que haga? No. Otro engaño del mundo, la verdad no existe. Esta forma de pensar tiene muchas versiones. Hay personas que dicen, todas las religiones son lo mismo. Hay otros que dicen, nadie tiene la verdad. El mundo en el que vivimos, y si usted está mandando a sus hijos al colegio, a la universidad, la filosofía que rige todas las disciplinas de enseñanza el día de hoy están basadas en ese principio. No existe la verdad absoluta. Todo es relativo. Todos son opiniones y perspectivas de las personas. No existe algo que alguien pueda decir, esto es completamente verdad. Si la verdad no existe, entonces ¿cómo debo vivir? La respuesta del mundo es, cada quien crea su propia moral. Cada quien crea lo que es bueno y lo que es malo. Si algo es bueno para ti, está bien. Si eso te funciona a ti, bien. Yo tengo un estándar distinto. En un mundo que piensa de esta manera, el aborto es una práctica aceptable. El matar a inocentes que aún no han nacido, que no se pueden defender, es una práctica aceptable. ¿Por qué? Porque no consideran a ese ser un ser vivo. En un mundo que piensa así, ¿sí?, la inmoralidad, el esposo que viene con la esposa y le dice, ya no te amo, ya encontré otra mujer, o la esposa que viene con el esposo y le dice, ya se acabó porque acabo de conocer otro hombre. Déjenme preguntarles, ¿quién les dice a esas personas que están haciendo mal? Si no hay Dios, si no existe una regla, si no hay juicio, y si cada quien es libre, si la verdad no existe. ¿Quién le dice a esas personas, estás haciendo mal? ¿Quién les puede decir? ¿Quién les puede decir a tus hijos que no hagan ciertas cosas que son terribles de hacer? ¿Quién les puede decir esto si todo lo que están siendo bombardeados no existe la verdad? No hay Dios. Y a lo mejor tú los traes a la iglesia, pero nunca te sentaste a enseñarles la palabra de Dios y no sabes que los maestros en la escuela les están enseñando estas cosas. No sabes que tus hijos en línea están en Facebook y en Instagram y en todos estos medios sociales, están comunicando con personas que piensan exactamente igual. Ahora en el mundo, entonces, tenemos estos dos enemigos. Tenemos a Satanás, que es maestro del engaño y quien dirige al mundo. El mundo es un sistema de pensamiento.
Cuando la Biblia habla del mundo, mis hermanos, no se está refiriendo al planeta, se está refiriendo al sistema de pensamiento que gobierna las ideas y las conductas y los pensamientos de las personas. Pero como si esto no fuera suficiente, existe un tercer problema. ¿Cuál es ese problema? La Biblia dice, vamos a Efesios 2 de nuevo, por favor, vengan conmigo a Efesios. En Efesios 2, voy a leer desde el versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El gran problema, el mayor problema que tú y yo tenemos, el mayor problema que nuestros jovencitos tienen, el mayor problema que nuestros niños tienen, es este: que la pecaminosidad está dentro de nuestro corazón. Dentro de nuestro corazón existe un elemento que el apóstol Pablo dice aquí, la carne, y se refiere a esta pasión desordenada dentro de nuestro corazón que rechaza, que está en rebelión, que está en rebeldía contra su creador, que es desobediente a la palabra de Dios y que no puede ni siquiera sujetarse a la autoridad de Dios, aunque sea muy religiosa. El otro día prediqué un sermón y les dije a las personas, a los hermanos que estaban oyendo, les dije: el Evangelio es acerca del arrepentimiento. Cuando pensamos en el arrepentimiento, pensamos en las personas que hacen mal, ¿cierto? Pero les dije, si tú eres un moralista, si tú eres una persona religiosa, si tú eres una persona que estás confiando en tu propia religiosidad, debes arrepentirte de esa religiosidad, porque esa religiosidad en la cual tú confías en tu propia justicia es una ofensa a Dios. Arrepiéntete. El religioso en el Nuevo Testamento es considerado peor que el pecador que anda haciendo maldades en la calle. La carne está dentro de nosotros, Satanás está fuera de nosotros. El mundo es un sistema de pensamiento en el que vivimos, pero está fuera de nosotros. Pero la carne está ¿dónde? Está en nosotros. Y es algo que continuamente nos empuja en rebelión para con Dios. De hecho, la Biblia declara al ser humano, sin Dios, un esclavo. El corazón del hombre, en Génesis 6, antes de que Dios mandara el diluvio, Dios vio que los designios del corazón del ser humano eran de continuo el mal. Entonces, cuando nosotros vivimos con todas estas ideas del engaño, nuestra carne nos dice: pues tengo que disfrutar la vida, no hay Dios, no hay moral, no hay verdad. ¿Eso qué queda? Disfrutar lo que puedo tener. Soy solo un cuerpo. Yo busco la felicidad para mí mismo. Es una actitud arrogante, egoísta. El placer es lo más importante. Ahora estaba leyendo un poquito esta semana sobre la situación del narcotráfico en México. Y algo que es muy interesante es que el narcotráfico hace que la gente, a veces gente muy pobre, que se dedica a estas prácticas, de repente tengan mucho dinero, ¿sí? Se dedican a malas cuestiones y de repente, si son violentos, de repente, en unos años, de ser personas campesinas que no tienen ni para ponerse zapatos, de repente tienen todo el dinero del mundo. Es un cambio, es un giro completamente, ¿sí? Y la mayor parte de estas personas terminan o muertos o en la cárcel. Pero es muy interesante que ese cambio de la pobreza a la riqueza, ¿sí?, siempre lleva a estas personas a los excesos en todo sentido en la vida. Excesos en el alcoholismo, excesos en el uso de drogas, excesos en la inmoralidad, excesos, ¿sí? A veces las personas compran joyas y se ponen anillos y joyas y todo esto porque quieren que los demás vean que son algo, porque piensan que el valor de la vida está en esas cosas. Manejan carros muy lujosos, ¿sí?
porque quieren que los demás puedan ver lo que tienen. El placer es lo más importante. Nuestra carne nos dice eso. Este problema, mis hermanos, que acabo de plantear, no es un problema nuevo. Es el problema que el ser humano siempre ha tenido. Pero nuestra sociedad, ¿sí?, era una sociedad que solía, por lo menos, tener ciertos fundamentos. Nuestra sociedad solía creer en Dios, ya no cree en Dios. Nuestra sociedad solía creer que existe una moral. Hoy la sociedad no cree más en la moralidad. Nuestra sociedad solía aceptar el hecho de que hay verdades absolutas. Nuestra sociedad ya no cree en las verdades absolutas. Y este es el medio en el cual nuestros hijos están creciendo, nuestras familias se están desarrollando, y nuestros hijos están aprendiendo. ¿Por qué es necesaria una iglesia? ¿Por qué es urgente una iglesia? Por esta situación. Porque la iglesia, escúchame bien, es la única entidad capaz de enfrentarse a estos grandes problemas. La iglesia, el Señor Jesucristo dijo: voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. ¿Por qué? La iglesia tiene un poder más grande que el poder de Satanás o el poder del mundo o el poder de la carne. Se llama el Evangelio. Eso es lo que la iglesia tiene. ¿Sí? Y la iglesia es la única entidad, no existe ninguna otra cosa, no es el gobierno, no son las escuelas, no son las organizaciones, no son los negocios, ninguna cosa tiene la capacidad o la autoridad de confrontar estas verdades, estas situaciones. Solo la iglesia. La iglesia, solamente. La iglesia verdadera, la iglesia de Cristo. Pero aquí está el problema. Que muchas veces la iglesia abandona la verdad de la palabra de Dios, abandona el poder del Evangelio para volverse a prácticas incorrectas. Qué urgente es, qué importante es. Y ahora estoy hablando de iglesias cristianas, no estoy hablando de iglesias que son apóstatas, iglesias que predican falsa doctrina. Estoy hablando de aquellos que tienen el nombre de decir que son creyentes en Cristo y creen que la Biblia es la autoridad. Lo triste es que en muchas de estas iglesias no se predica la Escritura más, porque la Escritura aburre a las personas. No se habla del pecado ni del arrepentimiento, porque ¿cómo vamos a ofender a la gente? ¿Sí? No queremos que la gente se ofenda y se vaya. No se habla de la disciplina, no se habla de las cosas importantes, no se menciona la palabra juicio. Solo el amor, ¿no? Pero no puedes entender el amor de Dios y entender tu pecaminosidad y sin entender el juicio. Es una fórmula incompleta. Hablar del amor de Dios sin hablar de la justicia de Dios. Tristemente, mis hermanos, muchas iglesias predican un falso evangelio. Muchas iglesias están llenas de emocionalismo. Hacen un show para que la gente se sienta bien, para que la gente se sienta alegre. Y a eso le llaman la presencia de Dios. ¿Sí? Porque Dios va a descender sobre nosotros y se va a sentir su presencia aquí. Ese no es un concepto bíblico. Por lo menos no del Nuevo Testamento, es un concepto del Antiguo Testamento. Nosotros no vivimos en el Antiguo Testamento. Hay iglesias que predican el entretenimiento. Pastores que hacen chistes. Una vez vi un pastor que se aventó sobre la panza, así, y la gente sale a aplaudir. La gente sale contenta de estas iglesias, pero no hay conocimiento verdadero de Dios. En muchas iglesias se predica emocionalismo. Una vez vi un pastor bautista de Texas venir a California y mover las emociones de las personas. Fue muy hábil en hablarle a las gentes de los problemas familiares y los problemas que tuviste en tu infancia con tus padres, que no te amaron, que no te quisieron, que no te compraron el juguete que querías, que no te trataron bien como trataron a tus otros hermanos. Y la gente estaba chille y chille después de esa predicación.
Y después les dijo, pasen al frente, ¿cuántos quieren venir a recibir a Cristo? Y había como 100 personas que pasaron al altar. El hermano me dijo, al final me dijo, ¿cuántas personas recibieron a Cristo? Yo le dije, no, pues me dijo, ¿cuántas personas fueron salvas? Le dije, yo no sé. Dijo, no, pero ¿cuántas personas recibieron a Cristo? Le dije, yo no sé. Dijo, no, pero ¿cuántas personas pasaron? Le dije, había como 90 personas. Y al día siguiente en su periódico estaba un mensaje a grandes letras. 90 personas salvas para Cristo. ¿Cuál había sido el problema con su predicación? Nunca hubo una cruz, nunca hubo un redentor, nunca hubo una mención del pecado, nunca hubo una mención de nuestra necesidad de arrepentirnos y volvernos en fe a Salvador. Lo que hubo fue emocionalismo y la gente recibió eso. El problema con este tipo de ideas, mis hermanos, deseo que me escuche, porque si usted no me ha entendido en todo el mensaje, esta es la parte que quiero que entiendan. Que cuando las iglesias no proclaman la palabra de Dios, muchas veces, mi hermano, cuando las iglesias renuncian a este principio importante, cuando las iglesias no están haciendo la labor que deben hacer, puede usted tener un pastor muy carismático, muy sabio para hablar, muy inteligente, muy elocuente, muy elegante, muy agradable. Pero si la palabra de Dios no está siendo predicada, usted no está creciendo espiritualmente, no está siendo santificado. Porque el problema de Satanás, del mundo y de la carne que habita en usted no se resuelve bajo ninguna autoridad, ni pretensión, ni poder humano. La psicología no sirve para esto, la economía no sirve para esto, la inteligencia que es traída de las corporaciones o de las industrias a la iglesia no sirve para esto. Nada de eso sirve contra el poder que el pecado ejerce en el corazón de cada uno de nosotros. Solamente hay una fórmula para con eso, mis hermanos, y el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Dígalo conmigo, porque es que es poder de Dios. ¿Es poder de Dios para qué? Para salvación. Y la salvación tiene estos tres aspectos. Somos justificados, somos perdonados de nuestros pecados, somos santificados. El evangelio nos da el poder para enfrentar nuestros hábitos pecaminosos y vencerlos. Y seremos glorificados. El evangelio un día nos traerá esa gloriosa esperanza de que este cuerpo pecaminoso sea un día transformado en un cuerpo de gloria, similar al cuerpo del Cristo resucitado. Entonces, mis hermanos, ¿por qué necesitamos una iglesia? Necesitamos una iglesia que sea verdadera. Esto es algo urgente, es completamente necesario. No existe ninguna cosa, ninguna organización tan importante en el mundo como la iglesia. Nada es más importante. Hermanos, el apóstol Pablo dice aquí, ¿se dan cuenta que todo esto es mi introducción al mensaje? No hay muchos gloria a Dios, sonaron medio desanimados de sus gloria a Dios, pero está bien. El apóstol dice aquí en 1 Timoteo, vamos a regresar a Timoteo, en el capítulo 3, dice, para que citarlo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Déjeme ir un poquito rápido. Primer cosa, llama a la iglesia la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? Es el lugar donde Dios habita. ¿Sí? Pero quiero que entienda que este edificio, que es muy bonito y los hermanos han hecho un gran trabajo. Yo estuve aquí hace algunos meses y ahora que entré vi, se ve todo precioso, se ve muy bonito. Este edificio no es la casa de Dios. ¿Sí? La iglesia no es el edificio. A veces seguimos con estas costumbres y está bien, si alguno cree de esa manera, no quiero entrar en controversia, pero tenemos esas costumbres de, no hables en el templo, no hagas esto en el templo, porque el templo no es la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios. Y la iglesia son las personas. ¿Se entiende? Son las personas que han sido rescatados por la gracia de Dios y que se han unido a Cristo.
y ahora son parte de su cuerpo, la iglesia. Entonces, cuando le llama la casa de Dios, es que Dios habita en donde? Habita en nosotros. El apóstol dice en Corintios, somos templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Y como casa de Dios, al ser la habitación de Dios, la iglesia está llamada a reflejar la gloria de Dios. Vengan conmigo a 2 Corintios 3:18, no pierdan Timoteo, por favor. Son 2 Corintios 3:18, existe un pasaje que me encanta. El otro pasaje que podríamos leer está en la primera de Pedro, pero ahorita les digo cuál es. Pero en 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. En este pasaje el apóstol Pablo está hablando de la diferencia entre el antiguo pacto, la ley de Moisés, y el pacto del Espíritu, así lo llama él, al pacto a través del Evangelio, a través de la muerte de Cristo. Y Pablo está diciendo que las cosas, ¿sí?, del Antiguo Testamento eran símbolos. Y está diciendo, pero si esto que era símbolos era glorioso, a tal punto que Moisés fue a la montaña y vio a Dios, ¿cierto? Y cuando Moisés descendió de la montaña, dice la Escritura que su rostro resplandecía y se tenía que poner un velo para poder hablar con las personas porque la gente no podía mirarlo a la cara. Entonces Pablo dice, si este ministerio terrenal de símbolos fue glorioso, ¿cuánto más el ministerio del Espíritu? A través de la obra de Cristo en la cruz, que ha sido perfeccionado, que ha hecho lo perfecto, aquello era símbolo de esto, ¿cuánto más este ministerio será glorioso? Y Pablo dice, ahora nosotros entonces, así como Moisés, estamos mirando ¿a quién? Estamos mirando directamente a la gloria de Dios, pero lo hacemos ¿cómo? Lo hacemos por medio de un espejo. ¿Cuál es el espejo? La palabra de Dios. Miramos como por un espejo la gloria de Dios, pero dice Pablo, a medida que miramos a través de este espejo la gloria de Dios, ¿qué ocurre? Somos, ¿qué? Transformados, somos transformados en la misma imagen. La iglesia, mis hermanos, es necesaria porque las comunidades necesitan el reflejo de la gloria de Dios, y ese reflejo tiene que ser la vida de los creyentes. El apóstol Pablo les dijo a los corintios, ustedes son cartas leídas por todos los hombres. Queridos hermanos, nosotros somos cartas. La iglesia permanece en pie o cae a través de su testimonio. Si nuestra iglesia es conocida por pleitos, si nuestra iglesia es conocida por divisiones, si nuestra iglesia es conocida por inmoralidad, si nuestra iglesia es conocida porque las familias se disuelven, si nuestra iglesia es conocida por falsedad, por mentira, por todas estas cosas, oh hermanos, qué terrible cosa. No existe maldición más grande en una comunidad que haya una iglesia apóstata que los incrédulos están usando como pretexto para no volverse fe a Cristo. Los incrédulos miran a esa iglesia y dicen, ¿yo para qué voy a seguir a Cristo? Para ser como esas personas. Amén. Aleluya. Pero la verdadera iglesia, donde se predica la autoridad de la palabra de Dios, donde los creyentes no son perfectos, no existe tal cosa. Somos pecadores imperfectos. Pero al crecer en la palabra de Dios vamos resolviendo nuestros problemas bíblicamente. Y si yo ofendo a un hermano, ¿qué hago? Oye, le pido perdón. Y si un hermano viene y me pide perdón, no actúo con orgullo, digo, no, yo no puedo perdonar. No. ¿Qué hago? Actúo con humildad. ¿Se da cuenta? La iglesia no tiene que estar ausente de conflictos. Es cómo resolvemos esos conflictos en el amor de Cristo. Y a través de eso, la iglesia entonces brilla en la comunidad para esperanza y salvación. Amén. Porque las familias de esa comunidad miran a esa iglesia y pueden decir, sí, hay un Dios. Amén. Es verdad. Porque yo conozco a mi vecina y ella va a esa iglesia. Y vieras cómo su vida cambió. Vieras qué clase de mujeres. Vieras qué clase de personas. Cuando la iglesia brilla de esta manera, qué gloria, mis hermanos. Tu comunidad necesita ese tipo de iglesia. Sí, hay muchas iglesias en las comunidades. A veces avanzas una calle y hay 30 iglesias en una comunidad. El problema es, ninguna de esas iglesias está brillando con la gloria de Dios.
¿Están conmigo todavía? Amén. Y el apóstol Pedro dijo, eso en la primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, dice que somos, ¿qué? ¿Somos qué, hermano? No, en primera de Pedro 2. Vamos a ver. Se me olvidó el principio del pasaje, yo pensé que el hermano me iba a ayudar y me mandó por otro lado. Mas vosotros sois, 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel. ¿Para que anunciemos qué cosa? Virtudes Las virtudes. ¿De quién? de Dios. De aquel que nos llamó. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Anunciar esas virtudes. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos por medio de nuestra proclamación, lo hacemos por medio de nuestra vida. También el apóstol, regresando a Timoteo, llama y dice que es la casa de Dios, pero dice que es la iglesia del Dios viviente. Okay. Un segundito aquí. ¿La iglesia pertenece a quién? Dios. Pertenece a Dios. El apóstol Pablo en Hechos 20, cuando está frente a los ancianos de Éfeso, les dice que cuiden de la iglesia del Señor, la cual él compró con su propia sangre. Y en la primera de Pedro dice, sabiendo que fuisteis rescatados, esto es en 1:18, de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. La iglesia pertenece al Señor. Significa, dijimos que la iglesia no es el edificio, dijimos que la iglesia es ¿quién? Las personas, y las personas que están en la iglesia son personas llamadas por Dios, pertenecen al Señor. La iglesia no pertenece a los pastores. La iglesia no pertenece a las denominaciones. La iglesia no pertenece a la familia que más ofrenda. ¿Sí? Gloria a Dios por la hermana Wright. Gloria a Dios por la hermana Wright que dio una gran donación para que este edificio se construyera. Y la iglesia no pertenece a la hermana Wright. La iglesia pertenece a quién? Al Señor. Ahora, este concepto es bien importante. Tengo mucho que decir aquí, lo voy a tratar de simplificar. Porque si la iglesia pertenece a Cristo, cuando nosotros actuamos contra la iglesia, ¿qué estamos haciendo? ¿Con quién nos estamos metiendo? Ahora yo veo gente, es bien fácil, una dinámica común que se observa entre las iglesias es muy triste, es esta, que de repente hay un grupo de iglesias, un grupo de personas en un lugar que se llaman iglesia y están ahí sirviendo. Y de repente viene alguien, entra en la iglesia, conoce un par de familias, genera un conflicto en la iglesia y de repente ¿qué ocurre con la iglesia? La gente se parte, se divide y los hermanos van allá y ponen otra iglesia. ¿No? Y la gente hace fácilmente esas cosas. Hay personas que en las reuniones de la iglesia, las iglesias bautistas se dirigen por asambleas congregacionales. Personalmente, quisiera que las iglesias bautistas se dirigieran más por líderes calificados que por asambleas congregacionales, pero ha sido una costumbre de muchos años en las iglesias bautistas. Y muchas personas en las asambleas congregacionales se levantan solamente para contender, para discutir, para argumentar, para generar controversia, para dividir la opinión, para generar conflicto en la iglesia. Ahora tal vez tú me digas hoy, hermano, yo nunca he dividido la iglesia ni he hecho ninguna de esas cosas. Bien, déjame preguntarte, ¿apoyas a la iglesia financieramente? Hay iglesias que aceptan el diezmo como una manera, ¿sí?, de apoyar a la iglesia. Y hay otros que dicen, no, el diezmo no es un reflejo del Nuevo Testamento. No voy a entrar en esa discusión ahora. ¿Okay?
Pero si tú no crees en el diezmo, entonces debes leer el libro de los Hechos y darte cuenta que en el libro de los Hechos los creyentes en Cristo no solamente daban el diezmo, sino ¿sabes qué hicieron? Fueron y vendieron todas sus posesiones y las pusieron a los pies de los apóstoles. Y una pareja que hizo eso y engañó y trató de engañar a los apóstoles, ¿sabes qué ocurrió con ellos? Cayeron muertos a los pies del apóstol Pedro. ¿Cuántos de nosotros habríamos de caer como Ananías y Zafira? Déjame preguntarte, ¿la iglesia no necesita apoyo financiero? ¿Los líderes no son dignos de su salario? ¿La iglesia, el pago de los pagos de las cosas que se hacen en la iglesia no son necesarios? O si tú no estás apoyando financieramente a la iglesia, ¿estás realmente sirviendo a la iglesia de Cristo? ¿O eres una piedra de tropiezo? ¿O eres una causa por la cual el reino de Dios no se extiende? Mis hermanos, necesitamos abrir muchas más iglesias. ¿Y saben cuál es la más triste de todo esto? Que cuando abrimos iglesias hispanas tiene que intervenir el americano, porque es ahí donde están los recursos y es ahí donde está la gente dispuesta a dar, porque el hispano no quiere dar. Y siempre nos escudamos en, somos pobres. Sí, pero todos tenemos un iPhone. ¿Sí? Yo te aseguro que si te compras un Samsung Galaxy, cuesta la mitad que el iPhone. Ese dinero lo puedes dar para la iglesia, ¿no? En lugar de que te compres unos zapatos, unos tenis Nike de $800, cómprate unos New Balance de $400. ¿Sí? A lo mejor no se va a sentir igual el paso, pero puedes dar el resto del dinero. O sea, lo que trato de decir con esto, hermanos, y no sería cuando hay una fiesta, ¿verdad? Porque esto es bien chistoso en México. Tú puedes llegar a comunidades muy pobres, donde no hay nada, de verdad llegas y dices, wow, este lugar, no hay nada aquí. Ah, pero vienes el día de la fiesta, sale todo, ¿no? La gente se gasta todo por el día de la fiesta. Hermanos, cuando nosotros no apoyamos a la iglesia con nuestros recursos, no estamos sirviendo al reino de Dios. Una cosa más, ¿todavía están listos para escucharme? Ya tuvieron suficiente. Ya tengo hambre, dice el hermano. Ya voy a terminar, hermano. ¿Quién dijo que tengo hambre? Ahora es el último que va a comer. Miren, cuando no apoyamos a la iglesia con nuestros dones y talentos, si el Señor te dio una habilidad y tú puedes enseñar, y tú puedes hacer alguna labor en la iglesia, si puedes servir, si puedes hacer algo por el beneficio de la iglesia, y tú te retraes y dices, no, yo no quiero saber, yo para qué voy a usar mi tiempo, mi esfuerzo, mi dinero, mi trabajo, ¿para qué voy a hacer eso? Yo tengo muchas cosas que hacer en mi vida. Cuando tú piensas de esa manera, no entiendes tu posición y tu responsabilidad en el cuerpo de Cristo. No sería cuando hacemos prácticas incorrectas, no sería cuando murmuramos de nuestros líderes, cuando no oramos por nuestros líderes. ¿Cuántos de ustedes aquí oran por su pastor? ¿Cuántos aquí están en continua intercesión por esta iglesia, porque el Señor levanta esa iglesia? Yo sé que muchos de ustedes lo están, porque el Señor en los últimos años ha hecho una bendición en esta iglesia. La iglesia, queridos hermanos, es columna y baluarte de la verdad. Esta expresión, baluarte, es una expresión un poco antigua, pero todos entienden lo que es una columna. Es un soporte, ¿cierto? Una columna soporta el techo de un edificio. Pero el baluarte, o lo que en esta traducción se tradujo baluarte, en realidad en el original griego está hablando de la fundación. Está hablando del fundamento, del fundamento. La iglesia es el fundamento y la columna. La palabra baluarte se refiere a una construcción, no sé si han visto edificios antiguos, donde hay una esquina, hay un muro, y esos dos muros se entrecruzan en la esquina, y ¿cómo se dice? Y en la parte superior, donde se entrecruzan, hay una torre, y a eso se le llamaba baluarte. Era la parte más fortalecida cuando venían los ejércitos enemigos a atacar a la comunidad. Ahí es donde estaba el atalaya, que estaba mirando cuando llegaban los enemigos y daba parte de eso, y además era la parte más fortalecida donde podían atacar a los ejércitos enemigos.
La iglesia es llamada columna y baluarte de la verdad. La única cosa, la única organización en este mundo que está combatiendo contra el engaño que ha hecho presa del mundo en el que vivimos es la iglesia. Queridos mis hermanos, para terminar, quiero decirles que gloria a Dios porque esta iglesia ha estado 33 años aquí. Pero que oremos porque el ministerio y la labor, el trabajo del pastor Ángel, de los líderes de esta iglesia, se refleje en la gloria de Dios. Que esta iglesia sea conocida como una iglesia que es una columna y baluarte de la verdad. Porque en esta comunidad está sirviendo a las familias, ayudándoles a entender la verdad del Evangelio. Muy bien, vamos a orar, hermanos. Cierre sus ojos, por favor, conmigo. Señor, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Te agradecemos, Señor, que tú eres fiel, que tú has dicho que tu iglesia prevalecerá, que nada puede, Señor, detener a tu iglesia. Y vemos aquí esta iglesia que hace 33 años fue establecida y ha pasado por muchas situaciones, Señor. A través de muchos años ha habido altibajos, momentos de gran bendición, momentos de gran dificultad. Pero hoy está aquí, sigue en ti. No es perfecta, pero tú la has mantenido. Y tú has traído al pastor Ángel, tú has fortalecido los corazones de mis hermanos que sirven y que trabajan en esta iglesia. Y Señor, tú has derramado tu bendición. Nuestra oración hoy, Señor, es que esta iglesia sea columna y baluarte. Grupo de personas que pertenecen a ti, grupo de personas en quienes se refleja tu gloria, que dan, Señor, a través de sus vidas un testimonio tal que su luz brilla de manera, Señor, que otros pueden ver. Bendice, Señor, a la iglesia de Cristo, Roca Viva, y bendice a su pastor y bendice a sus líderes, y que todo lo que se haga en este lugar, lo que se predique en este culto, traiga gloria y honor a tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Queridos hermanos, Dios los bendiga. Muchas gracias.